a través de este capítulo de Nehemías, que es uno de los capítulos más lindos que he encontrado yo en la palabra de Dios. Un ejemplo de un hombre que verdaderamente ama a Dios con todo su corazón. Este libro fue escrito más o menos 450, 500 años antes de Cristo. Y nos habla de Nehemías y Esdras. Tenemos que ubicarnos un poquito en el tiempo y en el contexto histórico de este libro. Israel fue capturado, esclavizado por su desobediencia al Señor. Tanto que se le advirtió, tanto que se le ha dicho, Israel sigue desobedeciendo los mandamientos del Señor. Y el Señor le dijo, si no te arrepientes, vas a sufrir mucho. Y eso es lo que pasa con todos aquellos que deciden pecar aún conociendo la palabra del Señor. Si nos sucede a consecuencia del pecado mismo, cuando no conocemos la palabra, después de haberla conocido, seguimos pecando, todavía es mayor el sufrimiento, todavía mayor el pecado que tenemos que enfrentar, porque la palabra dice, Dios al hijo que ama, lo disciplina. Y si no hay disciplina, es porque no son hijos, son bastardos. Bueno, ya ahorita vamos a hablar del contexto histórico de Nehemías. Pero vamos a hacer una pequeña introducción aquí en este pueblo, en la zona sur de Pérez Celedón y más. Es muy conocido las personas que se van para el norte y van a tratar de buscar cosas mejores allá. Pero estoy casi seguro que todos ustedes conocen diferentes historias de gente que se va y se va soñando, o gente que se fue por otras razones, gente que se fue buscando o huyendo de diferentes circunstancias. Israel, a consecuencia de su pecado, fue capturado por los babilonios y fue esclavizado, y el Señor lo dijo, vas a estar bajo disciplina, bajo esclavitud, un periodo de 70, 80 años aproximadamente. Después de este tiempo, los persas conquistaron a los babilonios y el rey persa decidió dar libertad a los judíos que estaban esclavizados para que regresaran a su pueblo, que seguía siendo parte del imperio persa. O sea, no es que los liberó para que hicieran lo que quisieran, sino que les dio libertad de regresar a su tierra, porque al mismo rey le servía que ellos reconstruyeran esa tierra destruida y abandonada. Entonces salió el primer grupo, más o menos 80 años después de la esclavitud, a reconstruir el templo de Jerusalén. Esa era una tarea fenomenal. No sé si alguno de ustedes ha estado en Israel y pueden ver la única pared que quedó justamente de esa reconstrucción, 500 años antes de Cristo. La pared que existe no es del primer templo, la pared que existe en Israel. La pared que quedó ahí, lo único que quedó del muro de los lamentos, conocido así, es de esta segunda reconstrucción, y es una pared como de 100 metros de alta. Cada piedra es más grande que esas dos mesas juntas. Es gigantesca. Ahora imagínense lo que era el templo. Este primer grupo duró 20 años reconstruyendo el templo. Bueno, regresaron, pero no regresaron todos. ¿Y por qué les hablaba yo de la gente que por alguna razón se ha tenido que ir a otro país?
Algunos han tenido que huir por diferentes razones, pero razones, hablemos de guerra, razones políticas, razones difíciles, pero nosotros sabemos que mucha gente se va porque no está bien en sus matrimonios, porque buscan mejorar su condición económica, pero después cuando están allá, sienten ese gran deseo de regresar y no pueden regresar. No pueden regresar por varias razones, pero sobre todo porque no tienen un lugar donde puedan llegar y soñar lo que ellos han querido realizar, un lugar donde puedan venir y encontrar, porque tal vez ya perdieron su familia, que es lo que le pasa a más del 50% de los que se van. Pierden su familia, pierden a su esposa, pierden sus hijos, van a regresar y resulta que allá se pusieron a practicar el pecado y no lograron los sueños que quisieron y entonces apenas tendrán para regresar y no tienen ni para comprar una casa, etcétera. Entonces se encuentran en un dilema. Yo puedo regresar. Si regreso, no puedo volver, pero no voy a tener lo que yo quiero. ¿Qué pasó con los judíos? Cuando ellos, después de estar 70, 80 años, eso es una vida completa, en cautiverio, esclavizados, el rey de Persia les dice, pueden regresar, y sí regresaron muchos, otros se quedaron. Y es ahí donde empieza la historia que vamos a ver. ¿Por qué no todos regresaron como cuando salieron de Israel? Cuando lo liberó Moisés, cientos de años atrás. ¿Por qué regresaron unos y otros no? Bueno, la historia que vamos a leer hoy y lo que vamos a aprender es una historia que está relacionada con mi deseo de cumplir mis sueños, pero truncados por el pecado. Y es que el pecado es lo que daña todo. El pecado es como la maleza en un campo que usted siembra. El pecado, a pesar de que usted piensa que puede disfrutar y puede dominarlo, como decía Gretel, termina aniquilándonos a nosotros. El tema central de este pasaje, de este estudio que vamos a ver hoy, es, sin importar las circunstancias, oigan, sin importar las circunstancias, Dios puede responder las oraciones de sus hijos, de su pueblo, de cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, y lo hace cuando sus hijos se arrepienten de su pecado, tienen fe o confían plenamente en Él, lo obedecen y lo honran. Dios puede contestar sus oraciones cuando usted se arrepiente de su pecado, confía plenamente en Dios, lo obedece y lo honra. Y es así como vamos a empezar el desarrollo de este capítulo. Los primeros 4 versículos nos hablan, vamos a ver si funciona. Los primeros 4 versículos, ahí empezamos, no tengo que pasar nada. Nos habla de mi respuesta ante las circunstancias negativas. Vean ustedes, todos tengamos en Nehemías ahí, nos vamos a quedar en Nehemías, todos vamos a analizar Nehemías, usen sus Biblias, sus teléfonos, lo que sea, pero vamos a trabajar en Nehemías. Empezamos, dice, en el primer versículo al 3, estas son las palabras de Nehemías. Nehemías, hijo de Jacalías. ¿Quién era Nehemías? Era un copero, como leyeron ustedes hace un rato. ¿Y qué era un copero? Un copero era como decir el ministro de la presidencia, más o menos. ¿Pero cómo? ¿No era el que echaba vino? Sí, era el que tenía en su mano
la vida de el hombre más importante del imperio, el rey. O sea, Nehemías, el copero, el que probaba el vino del rey, era el que sabía, si quería podía matar al rey él. Además de ser copero, era un hombre tan cercano al rey que era confidente y el rey confiaba plenamente en él. No estamos hablando de un rey de un país, estamos hablando del rey de un imperio. Entonces, ese era Nehemías. No crean que era un salonero que andaba así. No. Era un alto dignatario del imperio persa. Y era judío. ¿Por qué? Porque el imperio babilonio, 70, 80 años antes, había ¿qué? Conquistado a los judíos. Y como los judíos eran el pueblo de Dios, donde llega un judío, ¿qué? Prospera. No importa dónde llegue, ahí prospera. Hay una promesa de Dios para los judíos y para nosotros, que ahora somos, a los que hemos nacido de nuevo, nos dice somos olivo injertado, olivo silvestre injertado en el olivo verdadero. ¿Qué significa eso? Que nosotros también somos el pueblo de Dios. Por eso un creyente debería de prosperar si está obedeciendo, amando y confiando en Dios. Entonces dice, llegó mi hermano Hanani, junto con otros que venían, estamos en los primeros 3 versículos, juntos con otros que venían ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Sí? Persia, para que se ubiquen, es allá por Irán. Como en ese tiempo no habían carros ni nada de eso, el viaje de Israel a Persia, a Irán, era más o menos unos 3 meses. Pues el hermano de Nehemías regresó, y Nehemías los estaba esperando para que, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Y qué le dice el hermano? ¿Cómo estaban? ¿Ah? Estaban muy tristes, sufriendo, aniquilados. La muralla, ustedes entienden, todos tienen casa, aquí todos viven en una casa, ¿sí? Algunos no viven en una casa, todos tienen casa. Ok, todas las casas de ustedes tienen puertas y ventanas, ¿sí? ¿O hay alguna casa que no tenga puertas y ventanas? ¿Ah? Ninguna, ¿verdad? Que la ciudad de Jerusalén no tuviera muralla y no tuviera puertas, es igual que su casa no tuviera puertas y ventanas. Exactamente lo mismo a hoy era lo que ocurría en aquel tiempo. Entonces ellos vivían en la calle, literalmente. Cualquiera de sus enemigos podía llegar y acabarlos. Esa era la situación. Cuando Nehemías oyó eso, dice, los hermanos que están allá están enfrentando una gran calamidad, una gran humillación porque viven prácticamente en la calle. Las murallas de Jerusalén están derribadas y las puertas quemadas. Eso es lo que nos ubica. Nos ubica. El mes de Quisleu es más o menos octubre, noviembre. Es importante, ténganlo ahí. Octubre, noviembre, más o menos. Ahora van a ver por qué es importante. Resulta que Nehemías escucha eso. ¿Y qué hace Nehemías? Vamos a ver el versículo 4. ¿Qué hace Nehemías? Al escuchar esto, Nehemías dice, que voy a ir allá, salados esos. No. ¿Qué hace Nehemías? Él era un hombre de Dios. Un hombre que amaba a Dios y a su pueblo. Cuando uno ama a Dios, ¿qué ama? Ama a sus hermanos y hermanas. Si usted no ama a sus hermanos y hermanas, si usted ama, esa me cae mal, esa es otra diosa, ese es un engreído aquí y allá, ¿qué es lo que pasa? Probablemente usted no es un amador de Dios. Porque cuando usted ama a Dios, usted ama a sus hermanos y a sus hermanas. Amén. Entonces Nehemías dice, me senté a llorar e hice duelo por algunos días.
y ya. No, procedió a actuar. Ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo primero una actitud. La actitud y las acciones de Nehemías. Actitud y acciones. Las actitudes no son suficientes, son buenas o malas, pero no son suficientes. Las actitudes preceden a las acciones. Me senté a llorar, tristeza, dolor, sufrimiento, duelo, gran sufrimiento, gran dolor, gran tristeza. Pero ¿qué hice después? Ayuné y oré. ¿Quieren lograr algo ustedes? Si no lo tienen, no digan que lo han pedido y que lo han suplicado, si no han ayunado y orado. Si no lo han hecho, no digan, yo he pedido al Señor con clamor, porque pedir al Señor con clamor es ayunar y orar. Entonces, nos ubicamos. Recibió las malas noticias. Lloré e hice duelo. Eso implica arrepentimiento. ¿Pero por qué? ¿Arrepentirse de qué? Si él estaba bien ahí, él tenía un buen trabajo, era un hombre que amaba a Dios. ¿Por qué se iba a arrepentir? ¿Por qué lloró e hizo duelo? ¿Por qué ayuné y oró? ¿Actuó para qué? ¿Qué es ayunar y orar? Actuar para conocer la voluntad de Dios y recibir su guía, su instrucción, su dirección o su respuesta. Antes de eso, no pretendamos recibir lo que creemos que tenemos que recibir. Ahora sí, vamos a entrar a la segunda parte. La segunda parte son los versículos, el versículo 5. Aquí empieza una de las oraciones más tremendas, más lindas, más hermosas de la palabra de Dios. Esta oración de Nehemías. Una oración maravillosa. ¿Por qué? Porque nos enseña, así como Jesús nos enseñó a orar por medio del Padre Nuestro, Nehemías nos enseña cómo ora un hombre que ama a Dios. Vean ustedes el versículo 5, dije, Señor, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, eterno, Padre Todopoderoso, el grande, el temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es decirle, exaltarlo por lo que Él ha hecho, por sus maravillas, por su creación, o sea, alabar a Dios no es palmear y brincar y todo eso, eso es parte, pero no es eso. Alabar a Dios es decirle lo grande y maravilloso que es Él por su creación. Uno alaba a Dios por su creación, por lo que Él ha hecho en mi vida, en la de los otros y en la historia de la humanidad. Después de alabar a Dios, Nehemías, ¿qué hace? La segunda parte, adora a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que cree que alabar a Dios es cantar duro y adorar a Dios es cantar quedito. Pero no tiene nada que ver con eso. Adorar a Dios, exaltarlo y engrandecerlo, pero ya no por lo que hizo, sino por lo que Él es. Dice, tú eres misericordioso, fiel. ¿Por qué? Porque eres misericordioso y eres fiel y guardas el pacto, tu palabra, tu promesa, lo que dices, lo haces y lo cumples. Eres fiel y eres misericordioso, amoroso. ¿Pero para con quién? ¿Para con quién? No para con todos. Ahí hay una frase que es mentira. Dios ama a los pecadores. Eso no lo dice la Biblia. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde ustedes hayan leído eso? Dios ama a los pecadores. Al que me lo encuentra, lo invito a almorzar. Y si no lo encuentro, usted me invita.
se deduce que Dios ama a su criatura, a su creación, pero Dios no puede amar el pecado ni a alguien que está en pecado. No puede. Dios ama a su creación, pero si usted está en pecado, Dios no puede amarlo, porque no puede tener relación con usted. Y el amor es tener relación. Entonces, después de la alabanza, viene la adoración y lo increíble es, tú eres misericordioso, amoroso, maravilloso. ¿Con quiénes? Con los que te aman y te obedecen. Punto. 500 años después viene Jesucristo, 500 y pico de años después viene Jesucristo y dice, el que me ama, me obedece. El que no me ama, no me obedece, no guarda mi palabra. Punto. No hay que darle las vueltas a nada, ni hay que interpretar nada. La Biblia dice lo que dice. La Biblia no es una cuestión enigmática ahí que hay que andar averiguando y que no. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos su voluntad y lo dice claramente. El que me ama me obedece, el que no me obedece simplemente no me ama. ¿Por qué yo le dije a Gretel aquel día? El divorcio no es negociable. Porque la palabra dice, el Señor de los cielos aborrece el divorcio. Así lo dice en Malaquías 2. Aborrece el divorcio. Y solamente hay una excepción para el divorcio. Espero que nadie tenga que llegarme a buscar para ver cuál es la excepción. Pero a mí me encanta cuando la única cosa que me gustaba cuando hace muchos años iba al templo católico era cuando decía, y esto es palabra de Dios. A nosotros se nos ha olvidado la palabra de Dios. Y creemos que la leemos para cumplir, pero no, la palabra de Dios es para obedecerla. Entonces, lo lindo aquí es que Nehemías adora a Dios por ser Dios quien Él es. Un Dios confiable, amoroso y misericordioso para quienes lo aman y lo obedecen. Y en eso, justamente en eso, es en lo que Nehemías basa toda su confianza para depositar su fe en ese Dios de amor y de esperanza. Ahora vamos a la tercera parte. La tercera parte vamos nosotros a estudiar los versículos del 6 al 10. Y le he llamado yo confesión y confianza de Nehemías. Confesión y confianza de Nehemías. Vamos a ver primero los versículos 6 y 7. Vean ustedes qué bonito. Te suplico que me prestes atención, dice. Señor, escúchame, inclina tu oído a mi oración. Eso es lo que está diciendo. Que fijes tus ojos en este tu siervo, que día y noche. Ay, don Juan, pero es que la cadena de oración, pero era de hora. Es que de hora no me da. Ya yo después de 15 minutos ya yo no tengo ni qué decir. De media hora, don Juan, partamos. La media hora tal vez me alcance. Bueno, ya sí, la hicimos de media hora, algunos son de hora, pero de día y de noche, ¿qué hacía Nehemías? La cadena de oración la tenía él, día y noche. Y nosotros, con media hora, estamos que, yo tengo que confesarles que hoy sí cabecié, porque a mí me toca a las 8:30, y nos madrugamos mucho porque nosotros amanecimos en San José. Y entonces llegué a manejar corriendo ahí porque tenía que traerle a Priscila un encargo. Se lo traje, ahí está. Y entonces empecé a las 8:30 que llegamos justos y venía con sueñillo y me pegué un par de cabezazos. Perdón, Señor. De día y de noche dice que Nehemías, ¿qué? Oraba.
confieso, Señor, vean qué lindo, dice, Señor, confieso, Señor, que los israelitas, yo, mi familia, todos hemos pecado contra ti. Vean la carga de este hombre, que él llega a confesar los pecados de su pueblo. Hemos pecado todos contra ti. Nehemías confiesa sus pecados, los de su familia y los de su pueblo. Señor, ten misericordia. Yo sé que yo tengo ese primo testarudo, cabezón, que te ofende, que te rechaza, pero ten misericordia, Señor, para que en algún momento haya un hilito así de luz que le brille la luz. Ten misericordia de él. Confieso que él te ofende, te ha pecado como yo, pero tú ten misericordia de esa persona, Señor. Entonces Nehemías está confesando los pecados. Él llevaba la carga de su familia, de él y de todo su pueblo. Qué hombre, qué ejemplo, ¿verdad? Hace una oración suplicante y perseverante, no de 30 minutos, sino de día y de noche. Súplica, clamor, eso es lo que implica. Cuando yo digo, cuando yo leo eso, esto implica súplica y clamor, esto implica carga agobiante. Ese es el tipo de oración que nos está manifestando Nehemías, que manifiestan un profundo dolor y arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué él está confesando este profundo dolor y arrepentimiento? Porque él, al ser un hombre de Dios, tenía muy claro lo siguiente. Escuchen. Él sabía que si hay pecado, no hay respuesta. Él sabía que si hay pecado, no hay respuesta. Yo espero que Bernie me esté grabando. O Dani. Si hay pecado, no hay respuesta. Si en tu casa hay pecado, no puedes esperar respuestas. Si en tu vida hay pecado, no puedes esperar respuestas de parte de Dios. No puedes, no porque yo lo digo, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. En Isaías 59 dice el Señor, no es que yo me he quedado sordo, no es que yo soy débil, es que sus pecados han hecho un muro que impidan que yo los escuche. Por lo tanto, no los puedo escuchar porque hay pecado en sus vidas. Esto es palabra de Dios. No es que a mí se me ocurrió. Y todavía, si nos queda duda, en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir. Y en Juan capítulo 9, versículo 31, la palabra de Dios lo dice muy claro. Porque Dios no escucha ¿a quién? A los pecadores. Y todavía el salmista lo vuelve a decir. Entonces, no tenemos autoridad para esperar ni pedir nada de Dios si en su vida hay pecado. La primera petición de la cadena de oración que estamos teniendo es una petición tremenda. Y yo los primeros 10 días decía, pero Señor, yo no soy tan malo. De vez en cuando maltrato y le pego una gritada a doña Carla, pero nada más, eso no es nada. Señor, y un día de estos, estaba yo, Señor, muéstrame de qué tengo que arrepentirme. Y de repente me manda un cañonazo y me saca una lista, pero así. Pecados de omisión, pecados. Es que uno cree que pecar es adulterar, fornicar, robar, mentir, mentarle la mama a otro, esas cosas. Uno cree que son esas grandes cosas. Pero realmente lo que nos impide la relación con Dios son pecados más sutiles.
la ira, el enojo, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la codicia, la prepotencia, la altivez, el querer tener control de todo, el querer andar mandando a todo mundo y que a mí no me digan nada, el querer tener la razón siempre. Y ahí puedo seguir con la lista. Y se nos olvida que esos son pecados. Los de omisión, no testificar, no ganar almas, no estudiar la Biblia, no orar lo suficiente, no ser misericordioso, no ser amoroso. Y sigo con la lista. Y entonces, hermanos, si Nehemías sabía que si hay pecado en nuestra vida, Dios no puede responder nuestras oraciones, ¿qué hace? Entonces hace lo que hizo, que fue confesar su pecado, arrepentirse para poder, su pecado, el de su familia y el de su pueblo, para poder llegar delante de Dios. Y vemos el versículo del 8 al 10, donde Nehemías, ¿qué hace? Dice, acuérdate ahora de tu palabra. Sí, si somos infieles, tú nos dispersarás y nos disciplinarás y nos esclavizarás. Pero tú dices en tu palabra que si nos volvemos a ti, si nos arrepentimos, volveos en el Antiguo Testamento significa arrepentirse. Que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos y los obedecemos, tú entonces responderás. Nehemías, en el versículo 8 al 10, apela y confía en la palabra de Dios y en sus promesas. Sus promesas de que serían restaurados si hay arrepentimiento y obediencia al Señor. Pero ven el orden. ¿Cuándo viene él a recordarle al Señor sus promesas? Pasaron 3/4 partes del capítulo. Todo un proceso. Y hasta ahora él dice, ahora me he arrepentido. Ahora ellos, tus siervos y yo, hemos confesado nuestro pecado y queremos volvernos a ti. ¿Cómo sabemos eso? Terminamos en la última parte, que es el versículo 11, el versículo tremendo, versículo 11. Véanlo ahí, ustedes lo tienen. Este versículo 11 yo le puse la perseverancia y la confianza en la respuesta de Dios. Te ruego, oh Señor, ahora sí, después de orar día y noche, después de confesar sus pecados, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo. Vean qué diferencia. Ustedes se han dado cuenta cómo en algunos lugares, yo no sé ni cómo llamarles a esos lugares, enseñan cosas como, hermano, usted es bendecido, usted está bajo la gracia y la prosperidad, usted puede reclamarle a Dios. ¿Cómo? Es que no estoy oyendo. ¿Puede qué? Reclamarle a Dios. ¿Cómo reclamarle a Dios? Eso es como pensar que una hormiga puede reclamarle a usted que le eche 1 kilo de azúcar. Reclamarle a Dios. Te ruego, oh Señor. Así se le habla a Dios. Al omnipotente, al todopoderoso. Te ruego, oh Señor. Nada de reclamarle a Dios. Nosotros no podemos reclamarle a Dios nada. Porque Él es omnipotente, omnisciente. Y nosotros somos pequeñas criaturas que podríamos agradarlo y esperar su bendición. Pero eso de reclamar, o de 1 para recibir 5, a Dios no se le condiciona. Usted da 1 para recibir 5, usted pierde lo que dio, porque Dios quiere que lo que usted da lo dé con gozo y con alegría, para su gloria, no para recibir más,
Dios no es un banco de intereses. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo. ¿Y ahora qué? Y a la oración de tus siervos. ¿Qué pasó? Este mensaje, este versículo nos enseña que la petición de Nehemías está sustentada ¿en qué? En una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Dice, en la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, que qué subrayado, que se deleitan, que ahora han aprendido a gozarse en qué, en engrandecer, reverenciar, alabar, glorificar tu nombre. Nos deleitamos, Señor, en obedecerte, en honrarte, en reverenciarte, en glorificarte. En eso es en lo que nos gozamos. Y hasta en ese momento, es que Nehemías se atreve a hacer la petición. La petición de Nehemías, sustentada y respaldada en esa actitud de arrepentimiento y de obediencia, y sobre todo en querer honrar y agradar a Dios. Escucha la oración de tus siervos y la mía. Estoy seguro, totalmente seguro, que Nehemías había organizado al pueblo de Susa, que era donde él vivía, la capital, a todos los judíos, los había organizado, los había reunido y se habían puesto de acuerdo para comprometerse a orar y a confiar en las promesas de Dios y en su fidelidad. Estoy totalmente seguro, eso es lo que nos enseña esta palabra. ¿Se acuerdan del mes de Kisleu? ¿Cuándo era? Ok. Si ustedes ven el capítulo 2 en la casa, lo llegan a estudiar, dice, en el mes de Nisa, Nehemías recibió la respuesta a su petición. ¿Saben cuándo era el mes de Nisa? El mes más bonito del año, cuando nacen la gente muy carga. ¿Cuándo, Esmeralda? Marzo. ¿Por qué? ¿Usted nació en marzo? Está bien ser humilde y saber lo que uno tiene. Marzo, no se ponga roja, Esmeralda. Marzo, el mes de Nisa. Entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 4 meses pasó orando y ayunando Nehemías, día y noche. No fue 4 días, 4 horas, 4 semanas, 4 meses. Y esos 4 meses, él y el pueblo de Dios estuvo motivado, organizado por Nehemías, orando y suplicando a Dios. ¿Y cuál fue la petición? Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele su petición. Concédele hallar favor, hallar gracia, hallar respuesta delante del rey. ¿Qué era lo que Nehemías necesitaba? Si habían ido, ocurrieron 3 éxodos. El primero fue cuando cumplieron más o menos 70, 80 años y fue los persas liberaron a los judíos, se fueron a construir el templo. 20 años para construir el templo. Entonces, ¿por qué no construyeron la muralla? Si la muralla se construye en 2 o 3 meses. La reparación de la muralla, ¿por qué no lo hicieron? Porque reconstruir el templo era prosperidad, era bueno para el rey, era bueno para los administradores que el rey tenía allá en ese Medio Oriente. Pero reconstruir la muralla, ¿qué significaba? Significaba rebelión contra el imperio. ¿Por qué? Porque la muralla era para protegerse y para defenderse. Entonces, el construir la muralla era el más flagrante hecho de rebelión contra el dueño del imperio, el rey. Por eso podían ir 20 años a construir la muralla, pero ni siquiera 2 o 3 meses a construir el templo, pero ni siquiera 2 o 3 meses para reconstruir la muralla.
Entonces la petición que Nehemías le iba a hacer al rey era una petición de vida o muerte. ¿Entienden? Vida o muerte. En el momento que Nehemías llegaba con esa petición delante del rey, el rey podía decir, arréstenlo y mátenlo. Inmediatamente. Inmediatamente. Me estoy comunicando. Inmediatamente. Por eso Nehemías tenía que orar y suplicar al Señor, porque le iba a pedir al rey que permitiera que una ciudad que le pertenecía, un pueblo, un país que le pertenecía, se armara y tuviera una muralla. Era algo extremadamente peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, así como convenció a los persas de reconstruir el templo, no los convenció de reconstruir la muralla? Porque hasta en ese entonces el pueblo estaba en pecado. Estaba en pecado. Y Dios, aún que había terminado el tiempo de esclavitud, los tenía en disciplina. Y si ustedes siguen leyendo el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que hasta en el capítulo 10, cuando Nehemías regresó y reconstruyó la muralla, porque el rey se lo permitió, hasta en el capítulo 10 de Nehemías, que fue más o menos muchos años después de esto, muchos meses después de esto, que el pueblo se arrepiente cuando ve todo lo que Nehemías logró hacer y cómo, aún en contra de los administradores que estaban en aquel lugar, Dios permite que el pueblo de Israel salga adelante. Concluimos. Hay muchos países hoy día, lamentablemente, aún aquí en nuestra tierra latinoamericana, como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala, donde las personas se ven obligadas a abandonar sus tierras, sus hogares, sus familias, debido a guerras, a violencia, a drogas, a inseguridad, y también debido a que hay mucha gente que no tolera llegar a su hogar. Es una guerra dentro de esas cuatro paredes. Entonces la gente migra a otros países. Y en el caso de Costa Rica, Norteamérica. En el caso de Latinoamérica prácticamente. En Costa Rica, mis queridos hermanos, todavía podemos vivir en paz. En Costa Rica todavía podemos vivir en paz. Si usted tiene una vida moderada, una vida sosegada, una vida de no buscar peligro, todavía podemos vivir en paz. Sin embargo, la gente abandona a sus seres queridos, a su hogar, a sus posesiones, en busca de mejores oportunidades, como dijimos, dinero, trabajo, o escapar de ese, entre comillas, infierno en los hogares. En realidad, lo que la gente busca es escapar de una guerra personal y familiar. ¿Por qué? Nosotros vivimos en un país tan privilegiado que un obrero sencillo, un labriego sencillo, puede vivir bien en este país. Yo, que Dios me ha dado la oportunidad de viajar, he visto la pobreza donde un obrero gana $1 por día. $1 por día. Lo que aquí se gana uno en un día, un obrero sencillo, allá se lo ganan en un mes. Esa gente sí no tiene opciones. Aquí en Costa Rica todavía nosotros tenemos muchas opciones. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente está insatisfecha? ¿Por qué la gente busca oportunidades? ¿Por qué ocurre esto? Por una sola razón. Porque no disfrutan de una verdadera relación y comunión con la fuente de vida. Con la fuente de vida en abundancia. Jesucristo dijo, vengan a mí
los que están cansados y yo los haré descansar. Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No obtienen respuesta o satisfacción en la religión, no tienen respuesta ni satisfacción en sus oraciones, pues esconden pecado en sus vidas. Están separados de Dios y no anhelan agradar al Señor. No quieren apartarse del pecado con sus hechos. No aman ni honran a Dios, ni con sus actitudes ni con sus acciones. Por eso, al no obedecer al Señor, nosotros mismos le impedimos responder nuestras oraciones. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo abrigado, escondido, cuidado, mantenido, pecado, maldad, el Señor no me habría escuchado. Y eso lamentablemente, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, es lo que está ocurriendo. Si en mi corazón yo guardo resentimientos, envidias, rencores y otras muchas cosas más, el Señor no me podrá escuchar. Nehemías nos enseña cómo obtener la respuesta del Señor. A través de esta oración, este gran hombre de Dios nos da la receta, si es que lo queremos llamar así, nos da el remedio a nuestros problemas. Arrepentirnos, orar con súplica y perseverancia, tomar la decisión de amar, obedecer y agradar a Dios. Y si usted está dispuesto a vivir esto, no a vivir una religión, a vivir esto, Él te concederá las peticiones de tu corazón.